La Comisión Segunda del Senado hundió una iniciativa de ley que buscaba rendir homenaje público a las madres de las víctimas de los falsos positivos y declarar el 20 de septiembre como el día conmemorativo de las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Los parlamentarios que votaron por el archivo del proyecto fueron Paula Holguín, Ernesto Macías y Harold Suárez del Centro Democrático, Juan Diego Gómez del Partido Conservador y Eduardo Díaz Granados del Cambio Radical. Quienes apoyaron la propuesta fueron Feliciano Valencia de Maíz, Iván Cepeda del Polo Democrático, Antonio Sanguino de Alianza Verde y Werner Zambrano del Partido de la U. Los senadores Ana Paula Holguín de Mira, José Luis Pérez de Cambio Radical y Lidio García y Jaime Durán del Partido Liberal no asistieron a la votación. En nombre de esos 2.248 jóvenes, en nombre de las familias de esos 2.248, pedirles con el corazón en la mano a ustedes, estimados colegas, que reivindiquemos la memoria de estas víctimas, que reconozcamos el trabajo de la Fundación de las Madres de Víctimas de Falsos Positivos del vecino municipio de Soacha, que reconozcamos su labor, como el mundo reconoció, por ejemplo, en su momento, la labor de las madres de la Plaza de Mayo, sin las cuales no hubiese posible que el mundo conociera el terrible horror de las desapariciones forzadas o forzosas en la dictadura militar argentina y también la movilización de las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet en la República de Chile. Yo quiero insistirles, este proyecto, en vez de competir con la ley 1448, o la ley de víctimas, lo que hace es complementarla. Lo que hace es ocuparse de un delito en específico, de unas víctimas que tuvieron que padecer no solo el asesinato extrajudicial o la ejecución extrajudicial de sus familiares y de ellas mismas, sino que digamos, su honor y su integridad como persona también fue pisoteada cuando fueron presentados como muertos en combate, muchos de ellos incluso personas en condición de discapacidad que fueron reclutadas de manera, digamos, dolorosa y luego presentadas como muertos en combate. Lo que se plantea es su inconveniencia, toda vez que ya tenemos un día específico de todas las víctimas, que es el 9 de abril, en el que se cobija incluso con un periodo de tiempo en el que se ha logrado ya que se amplíe el plazo de la ley de víctimas, y creemos que particularizar tantos días de víctimas es un tema inconveniente en el país. Nos pone en una dialéctica en la que se refuerza la tesis de algunos sectores políticos de que Colombia es un Estado violador de derechos humanos, donde se pone en tela de juicio la institucionalidad y el mismo gobierno del presidente Iván Duque, asunto que personalmente pues no comparto, y así mismo los demás ponentes que firmaron la ponencia, de manera que realmente se trata de reconocer y respetar a las madres de Soacha y a todas las otras víctimas que se han querido particularizar en el 9 de abril, que es el Día de las Víctimas del Conflicto en el país, y creemos que allí pues se resumen y se entienden que se vincularía a todas estas personas. De manera que pues nuestra ponencia es una ponencia negativa, a través de la cual lo que planteamos es que ya es suficiente el 9 de abril y a partir de allí pues cualquier otro criterio diferente sería caer en particularizar demasiado y segmentar demasiado ese tema que se viene reforzando desde la dialéctica. A mi modo de ver, es profundamente injusto pensar que unas víctimas merecen homenajes y otras no. En esta comisión aprobamos, con ponencia mía, el homenaje a las víctimas de la masacre de Bojayá, afortunadamente, y aprobamos que el día 2 de mayo es el día en que la sociedad colombiana le debe rendir homenaje a las víctimas de esa masacre. Pero también todas las otras víctimas merecen esa posibilidad y ese derecho. La ley 1448 de 2011, que fue aprobada por el Congreso y recientemente fue prorrogada,
establece que en Colombia hay víctimas de los grupos armados ilegales, pero también víctimas del Estado. Ese es un hecho que ya no está en controversia. Ni es un problema ideológico, ni es un problema para desprestigiar al Estado colombiano, ni hace parte de la lucha ideológica, sino de la terrible realidad que ha padecido la sociedad colombiana. En Colombia, agentes, instituciones del Estado han violado los derechos humanos. Eso no está en discusión. Ese es un hecho probado judicialmente. Ese es un hecho probado judicialmente en Colombia e internacionalmente. Hay ya un acervo judicial supremamente extenso y detallado sobre este asunto, y en particular sobre lo que mal se ha llamado falsos positivos. Se ha dicho claramente por parte de instancias internacionales que son crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado en Colombia y que ya conocemos, como bien lo ha señalado el senador Sanguino en su exposición, en qué consiste. Entonces sería profundamente injusto que se le niegue a una categoría de víctimas ese reconocimiento. No hay ningún tipo de argumento sólido para hacerlo. No es posible apelar a la idea de que el deber de memoria debe tener límites porque existen ya algunas instancias para conmemorar a las víctimas. Todas las víctimas merecen reparación y las víctimas del Estado, por supuesto, también. Plantearía en aras de sustentar adicionalmente la ponencia negativa es que más allá de saturar o no el calendario y el reconocimiento que merecen las víctimas, comparto muchos de los argumentos del senador Sanguino y también los suyos, del senador Cepeda. Pero lo que creo es que si nosotros particularizamos tanto ese Día de las Víctimas de los falsos positivos, como se plantea en el proyecto de ley, en el caso del proyecto de ley en mención sobre los casos en particular de Soacha, pues uno ve una línea de tiempo que no es uniforme, precisamente la que plantea el senador Sanguino entre el año 98 y el año 2014. Pero además se encuentra que se quisiera poner como Día de las Víctimas, reconociendo y planteando una dialéctica donde el Estado hubiera actuado de manera sistemática. Y lo que tenemos hasta hoy, que hace parte precisamente del Centro de Memoria Histórica, de todo el sistema de verdad, justicia y reparación creado con los acuerdos, de todo el tema de la JEP, tiene que ver con que hay unos casos aislados que hasta hoy el Estado colombiano no ha recibido una condena, en particular por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, frente a este tema. Y hacerlo a través del proyecto de ley sería como si todo el Estado colombiano, incluido el Congreso, estuviera aceptando que existe ese proceder sistemático por parte del Estado. De manera que, en mi caso, comparto los argumentos que ustedes tienen. Creo que se deben esclarecer los hechos. Los responsables deben ser juzgados y juzgados como violadores o mejor, delincuentes que han cometido delitos de lesa humanidad, pero individualmente. Si hay un coronel, tengo el caso, sé que hay un general que está en uno de esos procesos y hay otros oficiales y suboficiales del Ejército Nacional y miembros de la Fuerza Pública que están siendo investigados, pero aceptarlo como que se trata de un asunto sistemático, que se trata de una conducta por parte del Estado, la verdad no lo comparto. Tienen razón en que no hay víctimas y no pueden haber víctimas de primera y de segunda. Lo que a uno le preocupa es que si empezamos con esta proliferación, entendiendo que hay tantas víctimas en Colombia, si cada masacre de las FARC, del ELN, de los paramilitares, lo volvemos un día de conmemoración, créame que todos los días en Colombia serían los días de las víctimas. Y eso definitivamente creo que es mucho más fácil subsanarlo con la ley que hoy existe, que es la ley de víctimas, una ley que además habla sobre esa importancia de la memoria. Y yo le reitero una preocupación que sentí con el proyecto de las bananeras, que afortunadamente se negó, y es que aquí hay un afán para construir una verdad desde un solo punto de vista, punta de proyectos de ley, y eso tampoco me parece justo con Colombia.